Queridos hermanos y amigos, bendiciones y un feliz sábado para todos. Nuestro repaso de la lección de escuela sabática lleva como título Misión en favor de los poderosos. En Mateo capítulo 16 y el versículo número 26 de San Mateo tenemos nuestro versículo clave de esta semana. Mateo capítulo 16 y el versículo número 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perderá su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. El primer punto que tenemos en la lección es Nabucodonosor, un hombre poderoso, el hombre más poderoso de su época. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo número 37, que este hombre reconoció al final de su vida que Dios es amor, que Dios se preocupa por los seres humanos, que Dios busca a los seres humanos, y terminó alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero no cualquier Dios, no el Dios de Marduk, a quien él adoraba, que era producto de la imaginación de la idolatría del estado de Babilonia, sino el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del mar y las fuentes de las aguas, el que hizo este mundo y nos creó a su imagen y a su semejanza con el poder de su palabra. Y al ser humano lo hizo a imagen y a su semejanza. Ese es el Dios que se manifestó en la persona de Jesucristo en favor de nosotros los seres humanos. Y ahora, nótase lo que dice el versículo número 37 de Daniel capítulo número 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al final el rey reconoció que la soberbia del ser humano, el orgullo del ser humano, es el problema. El problema no es Dios. El problema es el ser humano caído en el pecado, que tiene que elegir entre su soberbia, entre su altanería, y humillarse ante un Dios que lo ha dado todo para salvar a la raza humana. Y entonces, lo que aprendemos aquí, de acuerdo a lo que nos indican los autores del folleto, son dos cosas importantes en este primer punto. Número uno, Dios en este caso, usó a Daniel para que su testimonio pudiera ser influencia para este rey que era pagano, pero que ya al final de sus días decide creer en el mismo Dios de Daniel y lo acepta. Y no solamente lo acepta, sino que lo proclama, lo vive. Y dice, Dios utiliza a los creyentes como a Daniel. Pero Dios usa a los creyentes que están comprometidos con su misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle hoy a Dios. Que Dios nos dé a nosotros también el deseo de servirle. Que seamos comprometidos con el reino de Dios. Compromiso. Cuando nos comprometemos con Dios, Dios nos puede usar a nosotros para que seamos el medio, el canal, el instrumento de que las personas puedan conocer a Dios a través de nosotros. Y Daniel dio suficiente evidencias y testimonio de ese Dios a quien el rey al final dice que Dios lo tuvo que humillar para salvarlo. Lo segundo es que Dios puede intervenir directamente en el proceso de la conversión de un ser humano. Lo vemos aquí en el capítulo número 4. En el libro de Daniel, el capítulo número 4 es el testimonio de este rey que se arrepiente. Y notemos que Dios lo busca y lo busca. El rey es soberbio cuando hace la estatua y la hace de toda completamente de oro, cuando ya Daniel le había revelado que el sueño que él había tenido, eso era porque Dios estaba preocupado por él y que Dios lo quería salvar y que Dios en su misericordia le estaba mostrando al rey los reinos de este mundo desde su existencia hasta la segunda venida de Jesucristo. O sea, todo lo que le mostró Dios en este sueño, le mostró los reinos que iban a gobernar sobre la tierra. Le mostró que finalmente este mundo sería destruido en la segunda venida de Cristo para renovarlo por el mismo Jesucristo. Le mostró que el evangelio alcanzaría y que las naciones de la tierra, los gobiernos serían más corruptos y que se iban a
destruir, así como los metales, el oro, luego viene la plata, el bronce, el hierro, después el hierro mezclado con el barro. O sea, los metales pierden su valor, simbolizando que la decadencia del ser humano iría de mal en peor y que la corrupción mundial aumentaría y que solamente el reino de Jesucristo en su segunda venida podía darle a este mundo la verdadera justicia social. Pues el rey no le importó toda esta situación y mandó a hacer la estatua de oro para engrandecerse, para gobernar él, para que, dice la Biblia, que más de 120 provincias él mandó que lo adoraran a él y que lo pudieran proclamar como soberano de los reyes de la tierra. Luego vemos el ejemplo que los 3 jóvenes no se doblan ante esa imagen y él manda a calentar el horno 7 veces y Dios libra a estos muchachos del horno de fuego. Pero no se arrepiente el rey. Luego, años más tarde, mientras él está caminando, dice: no es esta la gran Babilonia que yo he edificado. Y se lleva para sí la gloria y el honor que le pertenecen a Jehová Dios. El Dios en su misericordia lo está usando como un instrumento, no solamente para disciplinar a los israelitas, sino para que él pudiera ayudar a los pobres, porque Daniel se lo dijo: debes gobernar con justicia, acuérdate de los pobres, le dice Daniel. Deja la idolatría y conságrate a Dios, busca a Dios. Al cabo de 12 meses, entonces Dios permite que una enfermedad, licantropía, que hace que la persona piense que es un hombre lobo, y el rey se convierte en un desastre humano. Le crecen las uñas, le crece el pelo, pierde la conciencia, come pasto como un buey, vive a las afueras de la ciudad, ahí en medio de la tierra como una bestia. Y estando en esos días, la Biblia dice, él mismo cuenta su testimonio, que levanta sus ojos al cielo y cree que hay un Dios superior, cree que hay un Dios que lo ama. Entiende que el ser humano es polvo de la tierra y que al polvo tiene que volver. Y que por mucho que tú acumules en este mundo, nada te vas a llevar para el cementerio. Cuando te mueras, nada. Así que el rey se humilla y Dios lo perdona. No solamente Dios lo perdona, sino que Dios le restablece el reino. Y él cuenta este testimonio para su familia, para la nación. Increíble que todo el sistema de Babilonia, llevado por la corrupción del ser humano, el hombre más poderoso que sufre una enfermedad, luego se arrepiente y escribe su testimonio que está registrado en la Biblia, en Daniel capítulo número 4, aceptando a Dios como su salvador personal, humillándose delante de Dios. Así que nótese que Dios mismo tuvo que intervenir para salvar a este hombre, para salvar al rey. Eso nos dice que Dios también puede intervenir, así como lo hizo con Saulo de Tarso. El mismo Jesucristo tuvo que intervenir y lo llama personalmente. Es lo mismo que hizo con Nabucodonosor. El mismo Dios interviene en la conversión de un incrédulo pagano. ¿Hasta dónde va la misericordia de Dios? El punto número 2, vemos la historia de Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo número 5, de Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo número 5, versículos 17 y 19. Vemos la historia de este militar. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, y el versículo número 17, 18 y 19. Nos cuenta la palabra de Dios. Dice así: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no será a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no va a sacrificar holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová Dios. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, Jehová perdone a este tu siervo. Y él le dijo, o sea, el profeta de Dios le dijo, Eliseo, ve en paz. Se fue y caminó como media lengua de tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Vemos 4 puntos en la historia de Naamán. El primer punto es que nuevamente Dios usa a un creyente comprometido. En este caso, usó a la criada de Naamán, quien al darse cuenta de que su señor, su amo, tenía lepra, habla con la esposa de Naamán y le dice: el profeta Eliseo, mi profeta, el varón de Jehová Dios, del Dios verdadero, el Dios de la creación,
el único Dios. Si él va donde está mi profeta, que alaba y glorifica el nombre de Dios, de Jehová, él puede ser sanado. O sea que Dios nuevamente usa a un creyente comprometido. En el caso de Nabucodonosor usó a Daniel, un profeta, pero en el caso de Naamán, del capitán del ejército de Asiria, usa a una jovencita para que también hable y dé testimonio de ese Dios. Pero esa jovencita no lo pudo haber hecho si hubiese guardado rencor en su corazón y hubiese dicho, no, pero menos mal que está, ojalá que se muera más rápido de esa enfermedad, porque mira donde yo estoy. Me han sacado de mi patria, soy una jovencita desterrada de mi familia, me han despedazado a mis padres, a mi familia, nos separaron, han humillado mi nación, que se muera más rápido ese señor. Pero no lo dijo así. Ella pensó en su amo, pensó en darle testimonio, pensó de que Dios paga con el bien. Pensó en la conversión, ella pensó que había un propósito de Dios detrás de toda esa situación. Y fíjese que hoy es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios, compromiso y entender que todo lo que está pasando en este mundo quizás no lo podamos comprender, quizás no lo podamos entender, pero que Dios siempre tiene un propósito detrás de todas las cosas. Y que no solamente Dios tiene un propósito, sino que estamos aquí para cumplir la misión de mostrar a Jesucristo, el Salvador. Y ahora nótese, toda regla tiene excepciones. Este es el segundo punto que aprendemos. ¿En qué sentido? Mira, este hombre se arrepiente. Recuerden la historia. Él llega donde está el profeta. Llega ahí donde está el profeta. Y él piensa que el profeta lo va a sanar y que ya va a orar. Y el profeta le dice, mira, lávate allá en el río Jordán. Y él dice, bueno, pero Abana y Farsana, que son los ríos que cruzan allá mi tierra, no son mejores ríos que este charco, que este barro, agua de barro que está aquí, porque literalmente el río Jordán el agua no era clara. O sea, en donde está ubicado, en ese sector, el agua era turbia, o sea, era agua con barro. Y entonces él dice, pero para bañarme mejor me baño allá. Y se enoja y se regresa enojado. Pero luego los soldados le dicen, pero mi señor, él no te está pidiendo nada difícil, o sea, solamente te está diciendo que vayas y entres al río y te sumerjas 7 veces en el Jordán. Y él entonces recapacita y dice, verdaderamente sí, va a donde está el Jordán, se sumerge 7 veces y Dios lo sana. Y como respuesta de eso, él va a donde está nuevamente el profeta a darle gracias, le dice, mira, hay algo. Cuando yo regrese, quizás yo me tenga que adorar delante de Arrimón, el Dios de mi Señor. Yo quiero que tú le ruegues a Dios que si eso ocurra, que me perdone. ¿Y qué le dijo el profeta? Sí, está bien, vete en paz. ¿Por qué? Porque toda regla tiene su excepción. O sea, las normas son importantes. Están escritas para ejercer cierto control, ¿verdad? Y orden. Pero hay ciertas excepciones que se dan donde se exige flexibilidad por las circunstancias que están rodeando o manejando el asunto. No todos los casos son iguales. Y las normas, como te vuelvo a decir, toda norma tiene su excepción. El punto número 3 es que la santificación es un proceso. Mira, lo que nos está enseñando aquí este relato es que la santificación es un proceso y que cada persona lleva su propio proceso. Por eso en la parábola Jesús dice, uno produce a 30, otro 60 y otro a 100. O sea, la santificación es un proceso. Y a veces nosotros queremos imponer, ¿verdad?, cosas que son buenas. Queremos imponer un verdadero estilo de música. Queremos imponer que solamente el hermano escuche pura música, que no escuche música secular, digamos nosotros, mundana. Que rompa inclusive con los cantos de su cultura, de su país, de su patria. Y puede ser que tú tengas razón, pero debes entender que cada quien lleva su proceso y cada persona lleva su cruz. Tú no puedes imponer tu proceso en otra persona. Puede ser que tú dejaste la música más rápido que otra persona, pero con tu ejemplo, con tu flexibilidad, vas a entender que las personas van en un proceso. A veces hacemos el énfasis en la vestimenta, a veces hacemos el énfasis en la música, a veces hacemos el énfasis en la alimentación. Cosas que quizás no son malas, ¿verdad? Pero debemos entender que no son elementos en sí de salvación.
sino que son elementos donde las personas en el proceso, en su proceso de santidad, en su proceso de crecimiento con Dios, el Espíritu de Dios le va mostrando, y cada persona, por la gracia soberana de Dios, Dios lo va transformando de adentro hacia afuera. Lo importante es que el ser humano entienda y se arrepienta y comience a guardar, ¿verdad?, en la gracia de Jesucristo, los mandamientos del Señor. Y este hombre, reconociendo que el mandamiento número 2 de los Hebreos dice que no hay que inclinarse ni adorar a imágenes, le dice al profeta: mira, por mi trabajo, donde yo vivo, el trabajo que yo tengo, yo soy el general del ejército, o sea, soy el primer ministro de la defensa, y me toca acompañar a mi señor el rey. Yo te pido que si yo entro a adorar, a inclinarme delante del Dios, yo quiero que tú le pidas a Dios que me perdone de antemano si yo tendría que hacerlo. Yo lo tendré que hacer quizás por mi trabajo, pero es que ya yo no estoy creyendo en ellos. Ahora yo estoy creyendo en este Dios, el verdadero, porque esos dioses, Rimón y todo lo que yo hacía, Dagón y todos esos dioses que le prendía vela, incienso y todo, no me sanaron. Ahora yo entiendo que el único que puede sanar, el único que sana y el único que tiene un plan para esta humanidad es el Dios de Israel. Es el Dios del sábado, el que ustedes, tu Dios. Ahora ese es mi Dios. Yo te pido que en mi proceso, pídele a Dios que tenga misericordia de mí. O sea, todo proceso, toda persona para cambiar, Dios lo cambia de adentro hacia afuera. Todo en la vida es un proceso. Y tienes que tú, como líder y miembro de esta iglesia, ¿verdad?, que es una iglesia linda, hermosa, la cual nosotros ministramos, que es la iglesia adventista, debemos entender que todavía tenemos muchas personas como Naamán que han sido bautizadas, pero que tienen su proceso, y que tú no debes imponer tus puntos de vista, sino que tienes que trabajar en favor de ellos, servirle a ellos, involucrarlos dentro de la iglesia y seguir trabajando con estudios bíblicos, con grupos pequeños, leyendo, estudiando más, ¿verdad?, y pidiendo que Dios nos vaya transformando, porque es el único que te puede convencer de justicia, de pecado y de juicio, es el Espíritu Santo. Y el otro punto que aprendemos es que el profeta mismo fue flexible. El profeta entendió que Naamán estaba naciendo para liderizar o vivir su propia experiencia en el proceso de santificación. O sea, el propio profeta le dice: vete en paz. O sea, el profeta no le dijo: mira, no lo haga, que te voy a cortar de la iglesia, te voy a mandar una carta para la feligresía. No, el profeta llegó y le dijo: ve en paz. O sea, ve y sigue creciendo en tu proceso. Y dice que este hombre se fue en camino y se fue bien. O sea, que el mismo profeta, que era la única persona que aquí tenía autoridad porque era un profeta de Jehová Dios, el mismo profeta le dice: ve en paz, Jehová te ha perdonado, Jehová entiende tu corazón, Jehová te entiende, Jehová sabe las circunstancias, Jehová sabe dónde te estás desenvolviendo, el ambiente que te rodea, pero habla de ese Dios que te sanó, pero tú vete en paz. Entonces, mis queridos hermanos, la historia de Naamán nos enseña que Dios sigue usando cristianos comprometidos, no importa si son jóvenes, adultos, lo que sea, que toda regla tiene una excepción o tiene su excepción, que la santificación es un proceso y que debemos entender como el profeta ese proceso con las personas. Debemos ser flexibles. El tercer punto es testificar a los instruidos. Y aquí encontramos la historia de Nicodemo. En el capítulo número 3 del Evangelio de San Juan. Vemos aquí San Juan, capítulo número 3. Vamos al Evangelio de San Juan. El capítulo número 3, la Biblia nos dice en el versículo número 7 que Jesucristo le dice a Nicodemo: no te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Un maestro de los judíos, una persona, la Biblia enseña que era una persona de un nivel alto de vida, una persona que era poderosa, se movía como su influencia como uno de los líderes, un maestro, un sabio, y económicamente estaba estable. Entonces, pero ¿cuáles son los puntos que aprendemos aquí en San Juan capítulo número 3? Lo primero que nos enseña este capítulo es que Nicodemo, a pesar de que era maestro de Israel, a pesar de que era poderoso, tenía una vida superficial. Por dentro Nicodemo estaba vacío. Por fuera tenía comodidades, buen carruaje, buena casa, aparentemente buena familia. No sabemos los problemas internos en el hogar. Aparentemente buena familia, el statu quo, tú sabes, hay que guardar las apariencias, pero por dentro estaba vacío. Y él encontró en Jesús una respuesta.
observó a Jesús a tal punto que fue y habló de noche con el Señor Jesucristo, y está relatada esa historia aquí en San Juan capítulo número 3. Lo segundo es que Nicodemo cuidaba su apariencia, cuidaba las apariencias. Es decir, Nicodemo vivía una vida de apariencias. Y ante el mundo nosotros podemos vivir de apariencias. Podemos estar aparentando algunas cosas. Podemos aparentar. Cuando aparentamos es que no queremos que la gente nos vea nuestra vulnerabilidad o que nos vean débiles. Entonces nosotros aparentamos para que no nos vean débiles. Yo no sé si tú en este momento que me escuchas eres una persona que estás vacía por dentro y que vives de apariencia para que no reconozcan tu vulnerabilidad. Es posible. Pero déjame decirte que el tercer punto que nosotros aprendemos es que Jesús nos conoce a nosotros perfectamente. O sea que Nicodemo no pudo engañar a Jesucristo. Por eso Jesús no entró en debate con Nicodemo. Porque Nicodemo viene para entrar en un debate. Podemos decir que Nicodemo era un maestro en la apología. La apología es defender tu doctrina. Volver pedazos al contrincante con texto bíblico, estudiarlo y despedazarlo en una confrontación teológica. Eso se llama apología. Y Jesús no entró en la apología de Nicodemo, no entró en el sermón apologético. Simplemente Jesús le va al grano y Jesús le dice: mira, tú no me vas a engañar a mí, tú vives una vida vacía, tú vives de apariencias, pero yo te conozco perfectamente. Y como yo te conozco perfectamente, entonces tú tienes que nacer de nuevo. Si no te bañas, o sea, si no te lavas de nuevo, si no te lavas, no te bautizas. Juan el Bautista vino delante de mí. Ahora yo bautizo con agua y con fuego. O sea, si no naces de nuevo, si no entras al reino de Dios de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Jesucristo lo remonta y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y le da el famoso versículo favorito de la mayoría de los cristianos en todas las épocas: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ahí Jesucristo le dice: mira, hay un plan para tu vida. Yo soy el Mesías. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que yo sea levantado. Yo he venido para dar vida, pero tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Y entonces le dicen: no te maravilles. O sea, no te maravilles de lo que yo te estoy hablando. No puedes nacer otra vez, entrar en el vientre de tu madre, pero sí puedes nacer en el reino de los cielos. Y si no naces en el reino de Dios, no tendrás parte en el reino de Dios. O sea que Jesús va al grano con Nicodemo. Ahora, el último punto es que vemos que la historia de Nicodemo funcionó como Jesús le presentó la realidad a Nicodemo. Pero fue un proceso que llevó etapas. Vemos en la Biblia que primero Nicodemo trata de protegerlo ante el Sanedrín cuando lo quieren juzgar. Luego vemos en la Biblia que no solamente lo trata de proteger, sino que trató de darle honra a su sepultura. Y luego vemos más adelante, ¿okay?, que Nicodemo fue uno de los fieles fariseos que sirvió al Señor Jesucristo con sus bienes, con lo que tenía, se lo entregó al Evangelio y vivió él y su familia para Cristo. O sea, fue uno de los fariseos que se convirtieron después de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Nicodemo fue en un proceso. O sea, fue en un proceso. Llegó de noche a Jesús por miedo a los fariseos, por miedo a su statu quo, para que no lo vieran con el maestro, de noche para que nadie lo viera. Jesús no entra en debate. Jesús le dice: te conozco, tienes que nacer de nuevo. Y le dice: recuerda, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce que es símbolo del Mesías, pues el Hijo de Dios será levantado. Y ahora vemos el punto número 4, la misión en favor de los ricos. Vamos a San Mateo capítulo número 19. San Mateo capítulo número 19. Y vemos aquí en Mateo capítulo número 19 que la palabra de Dios nos está diciendo, versículo 16 al 22. Mateo 19, versículo número 16 al 22.
dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dije, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él, tratando de justificar, dice, pero ¿cuáles son los mandamientos? Jesús le dijo, bueno, te lo voy a decir, los que tienen, ¿verdad? Lo que tienen que ver con amar al prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, oh, es que todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque poseía muchas riquezas. ¿Qué nos enseña esto? De acuerdo a los autores, hay dos puntos importantes en esta historia. El punto número uno es que las riquezas no son malas, pero hay que tener cuidado porque las riquezas son peligrosas en un corazón que no está convertido. Cuando mi corazón no está a los pies de Jesús, entonces yo, en vez de adorar al que me da las riquezas, ahora yo seré un amo y esclavo de las riquezas. Cuando yo tengo que vivir para el que me da las riquezas, no llegar a ser un amo de las posesiones que yo tengo y pensar entonces que todo eso es suficiente y que yo puedo vivir aquí en mi mundo porque yo tengo todo con el dinero para resolver todas las cosas. Pero lo cierto es que cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, ¿de qué te sirve el dinero? Entonces Jesús le está diciendo a este hombre, mira, tú sabes cómo está escrita la ley. Yo todo eso lo guardo. Entonces Jesús le dice, bueno, te falta una cosa. Pon tu corazón en el servicio a Dios, porque tu corazón está ahora en los bienes de este mundo. Pero ¿por qué no sigues al Hijo de Dios y vende todo lo que tiene y se lo damos a los pobres? Y se fue triste porque para él era más importante las cosas de este mundo, los bienes materiales, sus posesiones terrenales, su riqueza, que servir a Dios. Vemos también otra vida de apariencias. Entonces el peligro de las riquezas consiste en que mi corazón, que tiene una tendencia a amar las cosas de este mundo, entonces ahora las riquezas llegarán a ser mi Dios. Y no precisamente mi Dios es aquel que me dio las riquezas. Entonces ahí hay solamente un hilito muy frágil que marca una franja, una diferencia. Y punto número 2, en este punto que estamos viendo la historia de este joven rico, dice que tanto los ricos como los pobres tenemos el mismo destino, la tumba. Por eso Jesús le dijo, entonces, dáselo a los pobres y sígueme, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y dónde está tu fama, tu fortuna? Cuando la muerte te reclame, ¿de qué te sirve? O sea, tanto los ricos como los pobres, todas las personas en este mundo tenemos un mismo destino. Nacemos y algún día tenemos que enfrentar la muerte. O sea que la fama, la riqueza, la gloria no son eternas, son temporales. Pero cuán a menudo el ser humano se aferra a las cosas temporales para no servir a Dios, sino servir a Mamón, que es el Dios de la riqueza. Pero vemos otro rico. Este rico se llama Zaqueo. El capítulo número 19 de Lucas, vemos a otro rico. Mira esta diferencia. Zaqueo dice, este hombre, vamos a leer el versículo número 9 y 10 de Lucas. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Zaqueo es otro rico. Pero a diferencia del joven rico, Zaqueo experimenta una conversión. ¿Qué aprendemos aquí en la historia de Zaqueo? Los autores nos mencionan que hay dos cosas importantes que aprendemos. Número uno, que Zaqueo aceptó a Jesús como su salvador personal. Zaqueo acepta la gracia de Dios. El joven rico no la aceptó. Número dos,
Zaqueo experimenta una conversión y Zaqueo da evidencias de arrepentimiento. Devolveré 4 veces a las personas a las cuales yo he afectado. O sea, se convierte y hay evidencias de su arrepentimiento. Eso significa que también hay muchas personas ricas que pueden también llegar a conocer a Jesús. Quizás habrán personas que amarán más las riquezas, pero también habrá personas como Zaqueo que llegarán a ser útiles para el reino de los cielos. Jesús dice, la salvación llegó a la casa de Zaqueo, y Zaqueo también es hijo de Abraham. Y terminamos con el punto número 5, es la misión en favor de los poderosos. José de Arimatea, San Mateo capítulo número 27. San Mateo capítulo número 27 nos muestra la historia de José de Arimatea, versículos 57 al 60, y dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato le mandó que le diese su cuerpo, y dice que tomando José el cuerpo lo envió a una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. O sea que, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos 2 cosas. Los autores nos enseñan que en el repaso de esta lección, 2 cosas importantes de la historia de José de Arimatea. El primer punto es que Jesús usó a José de Arimatea para que cumpliera parte de una profecía. Estaba escrito en el libro de Isaías que la sepultura de Jesucristo estaría aparte con los ricos. Y José de Arimatea cumplió esta profecía. Si José de Arimatea cumplió una profecía, también hay muchas personas hoy que pueden cumplir cosas para Dios. Tú hoy puedes ser una persona que puedes cumplir una misión para Dios. Número 2. Mira, Jesús nunca persiguió a las personas, a los ricos. En el caso de José, de Nicodemo, esta lección que aprendemos. No persigas a las personas que poseen cierta influencia, dinero o statu quo. No los persigas. Dejan que ellos se mantengan en un perfil bajo. José de Arimatea era un seguidor de Jesús, el texto lo dice, pero tenía un perfil bajo. Jesús sabía dónde lo iba a usar. O sea, Jesús no lo estaba exponiendo al público para crearle una presión adicional. Porque a veces cometemos el error de que no solamente queremos forzar en las personas el cambio de conducta, recuerden las normas, la vestimenta, la alimentación, que de dinero, que ayude a los pobres, que sí, que conoce al gobierno, que este conoce al presidente, que este sí nos va a hacer el favor, la palanca. O sea, ese tipo de presión Jesús no la ejercía. Entonces tú debes ser como Cristo. Deja que las personas accedan en su proceso. Jesús también fue flexible con los procesos. Y entonces la palabra de Dios nos dice que se mantuvo en un perfil bajo, pero que en el momento exacto donde Jesús lo tuvo que usar para que se cumpliera la profecía, lo usó. O sea, mis queridos hermanos, esto nos enseña que el método de Cristo Jesús siempre es el mejor método. Despojémonos, ¿verdad?, de toda avaricia, de toda maldad, de todo prejuicio, de toda ansiedad, de toda manipulación que nosotros querramos ejercer las personas, y entendamos que esto es un proceso espiritual. Lo que sí queda claro es que tú y yo hoy podemos ser personas usadas, cristianos comprometidos con el reino de Dios, para que Dios nos pueda usar a nosotros, para que cualquier persona, sea rica o sea pobre, pueda también llegar a los pies de Cristo Jesús y pueda ser parte del equipo campeón del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar con tu clase la lección de la escuela sabática.